¿Estamos? Venga, sí, vamos a ir dando comienzo, Carmen. Muy bien. Pues buenos días a todos. Yo soy Carmen Romero, soy la secretaria general de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y quiero daros la bienvenida a esta jornada Caminos hacia la Igualdad en la Empresa. Este webinar se enmarca en el proyecto CEA más Empresas 2024 que promueve la CEA y bueno, que articulamos a través de las organizaciones provinciales también y que está financiado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que lo que pretende es fomentar y promocionar la economía, la actividad económica. Hoy vamos a tratar este tema para lo que tenéis en pantalla, pues a tres ponentes de gran nivel y eso lo digo porque las conozco personalmente y sé que lo que nos van a contar nos va a interesar mucho. Os paso a presentar a las personas según van a intervenir. La primera será Reyes Puello, que ella es facilitadora del cambio, coaching transformativo 4D, igualdad, género e inteligencia emocional. Estaba previsto que empezara Sandra, pero va a empezar ella y a continuación hablará Sandra Fano, que es experta en comunicación y liderazgo, capacitación de equipos y directivos en comunicación, negociación y gestión de conflictos. Y cerrará Laura Bahamonde, gerente de la Maga Trabajo Social. Ella es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Cádiz y vicepresidenta de la Confederación de Empresarios. O sea, nuestra vicepresidenta, una de nuestras vicepresidentas. Y bueno, las tres me consta que son personas que trabajan en estos temas desde hace mucho tiempo, no solo desde la obligación jurídica, que es lo que a veces nos mueve, sino también desde el beneficio para la empresa y la necesidad de que a una sociedad que está cambiando corresponda también un cambio empresarial. Ahí nos vamos a mover y sin más, pues os dejo con ellas y le paso la palabra a Reyes Puello. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Carmen. Buenos días. Os doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis en este webinar. Después de esta presentación, solamente deciros que sí, que ya llevo más de 30 años haciendo formaciones, ¿verdad? Cada vez que lo digo son más, y 16 hablando de asuntos relacionados con la igualdad, ¿no? Bueno, hoy traigo un tema en este panel que vamos a llevar a cabo. Me atrevería a decir tan importante como incómodo, ¿verdad? Y digo esto porque realmente, sin más, voy a empezar a compartir un PowerPoint que me servirá para facilitar los contenidos de esta presentación. Y sobre lo que voy a hablar esta mañana. Ya digo, es algo tan, desde mi punto de vista, tan importante como incómodo, porque efectivamente cuando estamos hablando de acoso, estamos hablando de algo sumamente importante, pero también estamos hablando de algo que nadie quiere ver o que miramos habitualmente para otro lado, ¿no? Bueno, a ver, un segundo. Ahora sí, Perfecto, Reyes, lo sí, vemos se bien. ve a pantalla completa, ¿verdad, Irene? Todo Gracias. genial. Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso. Bueno, hablamos de protocolo, pero yo en primer lugar me gustaría contextualizar el acoso, recordar también ese marco legal y las obligaciones, me atrevería a decir, sin equivocarme, que hay algunas nuevas, ¿verdad? Recientes, más novedosas sobre la prevención del acoso y, por supuesto, conocer qué es eso de protocolo, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento, a qué nos estamos refiriendo, de qué estamos hablando? Porque ya os digo, os anticipo que es un instrumento bastante valioso para prevenir ese riesgo psicosocial que tenemos en las empresas y que viene constituido por el acoso. Hablaré del acoso, voy a contextualizarlo, diré cuáles son esas obligaciones para las empresas en materia de prevención del acoso y explicaré un poco
de qué se trata cuando hablamos de protocolo y cómo podríamos abordar este asunto, ¿no? Bien, primera cuestión o pregunta poderosa. ¿Para qué estamos hablando hoy de protocolo de prevención y actuación del acoso? Alguien diría, bueno, porque en el programa estaba ese tema, ¿no? No, no exactamente. Estamos hablando de esto y lo estamos haciendo básicamente porque esto sí o sí forma parte de la cultura preventiva de nuestras empresas, ¿verdad? Ya que se trata de un riesgo psicosocial. Pero es que además tenemos que hablar esta mañana porque existen nuevas obligaciones de normativa de igualdad en relación a este asunto para las empresas. Y por último, también tengo que recordaros que cuando desde las empresas estamos previniendo el acoso, estamos actuando en el marco de esa responsabilidad social. Como sabemos, cada día nuestras empresas promueven espacios seguros, ¿verdad? Entornos de trabajo decente, libre de acoso, alineado con esos dos ODS que tenéis en la pantalla, ¿verdad? Aquellos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De la ONU que están en la Agenda 2030 y que tienen que ver, hay más, ¿no? Son 17, pero sobre todo con el 5, la igualdad de género, el 8, el trabajo decente y quizás también el 10, ¿no? En respecto a la reducción de las desigualdades, pues estarían relacionados con este tema que hoy estoy abordando. Mm, el entorno de trabajo decente podríamos decir que es un espacio, ¿verdad?, de organización libre de acoso, donde se garantizan condiciones de igualdad en el trabajo para todas las personas y por tanto se está previniendo la discriminación. Hablar de acoso es hablar de discriminación. Mm, ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se están vulnerando a través del acoso determinados derechos que son fundamentales. Decía antes, y sigo manteniendo, por supuesto, que el acoso es un riesgo psicosocial. ¿Qué es esto de un riesgo psicosocial? Bueno, hay múltiples, ¿no? Encontramos muchas definiciones, pero básicamente me he traído aquí una de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se hace referencia a aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de la plantilla. Bien, ponemos el foco en hechos, acontecimientos, situaciones, estados que tienen una alta probabilidad, conductas en definitiva, que tienen una alta probabilidad de afectar a la salud de las personas trabajadoras. Como ya sabemos, la empresa es la que está obligada a ocuparse de la evaluación y la prevención de los riesgos dentro de la empresa, ¿verdad? Pero además tenemos que recordar que esos riesgos pueden afectar a derechos fundamentales como la integridad física, la dignidad, la intimidad, etcétera. Ponemos el foco en todo lo que está ahí en ese cuadrado de la izquierda, ¿verdad? Estoy aquí marcándolo con el ratón, el estrés laboral, los conflictos en el lugar de trabajo, el acoso laboral, la violencia en el lugar de trabajo, la discriminación, la falta de apoyo, la sobrecarga. Bien, he puesto aquí una nota, el acoso laboral, y digo, ¿de qué tipo? ¿No? Porque claro, hoy estamos aquí hablando dentro de un marco, caminos de la igualdad, ¿verdad? Pero el acoso laboral es mucho más amplio, ¿sí? Bueno, pues luego os explicaré los distintos tipos de acoso que deben incluirse en esa prevención del acoso. Un poquito más allá del acoso moral o moving, ¿verdad? Más conocido, tenemos que hablar del acoso sexual, del acoso por razón de sexo y el nuevo tipo de acoso que cada vez se habla más, ¿verdad? Que es el acoso discriminatorio por razones de orientación, identidad o expresión de género. Bien, las consecuencias que tiene, pues son irritabilidad, ansiedad, agotamiento, depresión, en fin, todo esto que tenemos por ahí, ¿no? Una parada técnica. ¿Es lo mismo violencia sexual que acoso sexual? Porque en la calle a veces esto se confunde, ¿no? Bueno, tendríamos que decir que exactamente no. Yo esto suelo explicarlo con una metáfora que me funciona y es que si nosotros tenemos un cesto donde tenemos todas las violencias sexuales, ¿verdad? Y dentro hay muchas manzanas, pues una sería a lo mejor la mutilación genital femenina, otra sería el matrimonio forzado, ¿no? Y otra sería el acoso sexual, ¿no? Es decir, el acoso sexual está claro que es un riesgo psicosocial, es una discriminación, es una manifestación de sexismo, es un acto pluriofensivo, todo eso es, pero ¿es
un tipo de violencia sexual. Por tanto, dejemos claro que cuando las empresas tienen esa obligación de de formar y sensibilizar para la prevención de las violencias sexuales en la empresa, estamos hablando de acoso y estamos hablando de otro tipo de conductas que puedan ser constitutivas de delitos contra la integridad moral o la libertad sexual, ¿sí? Porque esto es lo que dice la ley y, por tanto, vamos a estar viendo en este marco. ¿Cuál es el marco? ¿No? Bueno, pues así resumidamente, tenemos que hablar del Estatuto de los Trabajadores, porque sí o sí estamos en ese marco, ¿no? Empresas que tienen personas trabajando por cuenta ajena en ese marco. Tenemos que hablar de la Ley 3/2007, la Ley para la Igualdad Efectiva, la de siempre, la Ley Madre, ¿no? En materia de igualdad. Luego hay otra ley sumamente importante, que es la Ley 15/2022, que tiene también obligaciones laborales, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. También tendríamos que hablar de la Ley 10/2022 de Garantía Integral para la Libertad Sexual, más conocida como la Ley de Solo sí es sí, en la calle. Y luego la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Además, el último, vamos a decir casi salido del horno, ¿verdad? Porque se publicó el 8 de octubre, tenemos el Real Decreto 1026 2024, que es un desarrollo reglamentario de una obligación que existe derivada de esa ley trans, la ley 4/2023, para todas las empresas que tengan más de 50 personas en plantilla. ¿Sí? Por tanto, ¿cuáles son las obligaciones que vamos a tener? Bueno, pues básicamente tenemos que darnos cuenta que existen una serie de derechos que están protegidos en cada una de estas normativas, ¿no? En el Estatuto de los Trabajadores, pues tenemos este derecho recogido, el artículo 4, ¿no? Donde se recuerda que las personas no pueden ser discriminadas ni directa ni indirectamente para el empleo por ninguna de las razones. Destaco orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, porque esto es lo que ya nos va sonando más, ¿verdad? Últimamente. Y también, pues, el derecho al respeto a la intimidad y observar también medidas de prevención de riesgo. Cuando hablamos de la Ley 3/2007, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que las empresas están obligadas a elaborar planes de igualdad, ¿no? Aquellas que tengan más 50 o más personas en plantilla y o bien lo esté incluido en su convenio, se le haya sancionado de manera con la actividad inspectora, ¿verdad? Para que puedan llevar a cabo ese plan de igualdad donde se les impondría. Y también tenemos el artículo 48, donde se recuerda que las empresas tienen la obligación de promover esas condiciones para garantizar la igualdad y además de esto, poder elaborar o negociar, mejor dicho, con las personas trabajadoras la elaboración de códigos de buenas prácticas, difusión, estamos hablando ya de protocolo, ¿no? Es importante también que esa ley que yo decía antes, integral, la ley 15/2022, que contemplemos lo que se dice, particularmente en ese artículo 4, donde se habla de que queda prohibida toda disposición o conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el derecho a la igualdad, ¿no? El antiguo, digo antiguo porque fue modificado, artículo 48 de la Ley 3/2007, pues decía que las empresas tenían que prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Sin embargo, tras la modificación que opera desde la Ley 10/2022, en esa ley de igualdad, tenemos que hablar de delitos y conductas contra la integridad moral, la libertad sexual, incluida, dice la ley, las cometidas en el ámbito digital. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de acoso digital o de ciberacoso. Es decir, las empresas están obligadas a prevenir, a garantizar condiciones de igualdad y prevenir ese tipo de conductas que puedan atentar
a esos derechos de las personas y ya no hablaremos de prevenir conductas solo de acoso o acoso sexual y por razón de sexo, sino que estamos hablando de prevenir conductas también que se puedan producir en el ámbito digital. Por otra parte, la llamada Ley Trans, la Ley 4/2023, también incluye esa nueva obligación que decía, ¿no? Respecto al acoso discriminatorio por razones de orientación sexual, discriminación por expresión de género o identidad de género, ¿verdad? Que obliga a las empresas que tengan más de 50 personas en plantilla a disponer de esas llamadas en la calle plan LGTBI, ¿verdad? Y que realmente la empresa, la ley le llama conjunto de medidas planificadas para poder alcanzar esa igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y que además tienen que incluir, perdón, ese protocolo de prevención del acoso. Bueno, la última norma que aparecía en escena era ese Real Decreto 1026 que yo decía, y alguien dirá, bueno, ¿por qué me pone aquí Reyes una foto de un elefante, no? Bueno, no quiero hacer spoiler, pero sí quiero invitaros a visualizar un corto que creo que lo encontráis disponible en Cosmos, que se llama Elefante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace referencia precisamente al guión que tiene ese corto en relación a la prevención de la LGTBI-fobia, ¿sí? Bien, esta nueva obligación para muchas empresas, de pronto aparece en el escenario y dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer frente a esto, no? Bueno, lo primero, por eso lo he puesto aquí con letra grande, quiero que tengamos claro que dentro de este Real Decreto se incluye un artículo donde se dice que en todos los casos, cuando se tenga que hacer ese protocolo de prevención del acoso, pues esta obligación podrá entenderse cumplida cuando la empresa cuente con un protocolo general frente al acoso y violencia que prevea medidas específicamente para las personas LGTBI o bien lo amplíe específicamente. Digo esto porque hay gente que dice, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Más protocolo? ¿Cuántos voy a tener? ¿No? Bueno, hay esa solución. Sobre el tema de las infracciones y sanciones, simplemente recordaros que no contar con un protocolo para prevenir el acoso, pues según la ley, obviamente, y según la experiencia, puede acarrear importantes sanciones administrativas en caso de inspección y sus correspondientes sanciones económicas que tenéis aquí y sanciones accesorias en cuanto a la pérdida de derechos o como bonificaciones o pérdida automática de ayudas, etcétera, ¿no? El protocolo para la prevención y actuación frente al acoso realmente en lo que consiste es en un conjunto de medidas y procedimientos que se establecen para poder prevenir y combatir cualquier comportamiento que pueda ser contrario a la libertad sexual y a la integridad moral, especialmente en esos casos que veníamos hablando de acoso sexual o por razón de sexo, incluidos por supuesto los que sean acoso digital o ciberacoso, ¿no? La primera pregunta que se nos ocurre es ¿cuál es el objetivo, no? Y el objetivo es muy claro: garantizar un entorno de trabajo seguro y respetuoso, libre de cualquier forma de acoso. Tiene una función preventiva y tiene una función también para poder actuar en caso de que se produzca una conducta de este tipo dentro de la empresa. ¿El protocolo de acoso laboral es obligatorio para todas las empresas? Sí, independientemente del número de personas trabajadoras, e incluso si se desarrolla una actividad profesional como persona autónoma o como persona jurídica, es indistinto. ¿Cuántos tipos de acoso debíamos prevenir dentro o podemos prevenir dentro de esos protocolos? Bueno, pues para empezar, tendríamos que hablar del acoso sexual el acoso que tiene a su vez dos variantes, ¿verdad? Que es el acoso ambiental y el chantaje sexual, que ahora explicaré. También tenemos el acoso por razón de sexo.
Y por último, el acoso, este novedoso que hemos comentado, por orientación, no novedoso porque no existiera antes, sino porque ahora existe una ley que lo regula, ¿verdad? Sino acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género, que tiene que ver con esas facetas dentro de las empresas acerca de la gestión de esa diversidad sexogenérica. Y también hablaríamos de acoso horizontal y vertical, entendiendo según el vínculo que hay entre la persona presuntamente acosada y la persona presuntamente acosadora, y el acoso digital o ciberacoso, ¿no? Bien, ¿de qué estamos hablando cuando nosotros estamos hablando de acoso? Muchas personas dicen, bueno, pero es que realmente yo no sé bien de dónde está el límite del acoso, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, pues vamos a ver exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de acoso, ¿no? Segundito que voy a compartir un vídeo. Dame un segundo. Aquí estoy. A ver, un segundo. Isa Balado, estás en la tienda en la que ha sucedido todo, cuéntanos. Eso es, Nacho, sucedió el domingo, pocos minutos antes de las 12 de la noche, en esta tienda que tengo a mi espalda. El hombre intentó entrar armado. Un segundo, que estamos en directo. Disculpad, el hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Y como tú decías, los dependientes, bueno, pues... Isa, perdóname que te interrumpa. Disculpa. Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo? Sí. Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No, este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor. Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. Sí, me has tocado el culo. ¿Puedes llamar a la policía? De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. Perdón, no te he querido tocar el culo. Lo que tú quieras. Este tío es Lo que imbécil. tú quieras. Pero sí te he querido tocar el culo. Que Dios te respete y yo te respeto, pero no te he querido tocar el culo. Vale, ya está, por favor, déjame trabajar. Vale. Ya. Oye, este tío es tonto. Bueno, yo creo que el vídeo no tiene desperdicio, ¿verdad? Si alguien se pregunta todavía qué es esto del acoso, pues tendríamos que llegar a esa conclusión, ¿verdad? Hablar del acoso es hablar de una situación que se produce en el medio del trabajo. ¿Es verdad que esta persona está desempeñando su trabajo? Pues sí, porque está haciendo un directo, ¿verdad? Es periodista, está haciendo un directo. ¿Es verdad que viene un señor y le toca exactamente el culo? Pues sí, también es verdad, ¿no? Ocurre que incluso la propia locutora intenta normalizar esa situación y aunque incómoda, continuar hacia adelante, anteponiendo la profesionalidad respecto a lo que está sufriendo, por cierto, no consentido. Bueno, pues todo esto tiene mucho que ver con lo que es el acoso, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué digo que tiene que ver con lo que es el acoso? Porque es precisamente de esto de lo que estamos hablando cuando hablamos de una situación en la que se produce un acto que representa una violencia, ¿verdad? No es consentido en ningún momento, se da en el ámbito laboral
y además sucede que en esta ocasión, como había un testimonio audiovisual, pues pudo ser sancionado. Pero en la mayoría de las ocasiones esto no se produce así, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que buscaba nuestro legislador a la hora de legislar? Bueno, pues básicamente lo que buscaba era poder disponer de un canal de denuncia, para que un procedimiento específico para que las personas pudieran dar causa a esas denuncias, en las que se había sufrido esa conducta. En el caso del vídeo, indudablemente la actuación desde plató pues tampoco parece la más acertada porque incluso puede poner a la presentadora en una situación más incómoda, ¿no? No digo yo que no haya que llamar a la policía y sancionar a esta persona, que por supuesto hay que hacerlo, ¿no? En este caso en concreto, pero había que poner en marcha el protocolo de prevención del acoso. Bien, dicho esto, teniendo en cuenta que dentro de esas nuevas obligaciones tendremos que incluir también ese acoso discriminatorio, estaremos hablando de prevenir estas conductas que están aquí en rojo, y que os estoy marcando, relacionadas con la LGTBI-fobia. Pero repito, solamente para las empresas de más de 50 personas trabajadoras, ¿no? ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Bueno, pues en este caso habrá que hacer un protocolo que tenga estos principios, ¿verdad? Y con una estructura que ya está establecida en el Real Decreto 1026 y que hace referencia a este procedimiento de actuación. Normalmente, cuando en las plantillas de más de 50 personas hay un tipo de conducta de acoso LGTBI, pues cómo va a funcionar las cosas son de esta manera, ¿no? Debuta esa conducta inapropiada, se denuncia, se investiga. Eso sí, pongo esta flecha porque la ley dice que deben ser quienes investiguen personas con formación en diversidad de sexos genéricas y por tanto, si en este momento en las empresas, cosa bastante habitual, no existe muchas personas que la tengan, pues deberán formarse, ¿no? Y a partir de ahí, pues como siempre, en cualquier situación de acoso, vamos a llevar a cabo una investigación. Hay una conclusión en un informe y cuando ese informe llega a recursos humanos, a la dirección, a quien marque su protocolo, se abrirá un expediente disciplinario sancionando a la persona trabajadora por la conducta que haya realizado, ¿no? Bien, estos tipos de acoso que podemos prevenir, empezaremos por el acoso sexual y por razón de sexo. En el acoso sexual, tal como lo define la ley, se refiere a cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que se produzca con el propósito se produzca con el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea ese entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Dos cuestiones importantes de esta definición, que puede ser verbal o físico, por tanto yo puedo acosar sexualmente a alguien sin tocarle, sí, ¿verdad? Y la segunda cuestión es que no tiene que ser intencionado, que esto tiene que ver con la experiencia de la víctima, ¿sí? Si ella considera que está siendo una persona que está viendo cómo se atenta a su dignidad, en cualquier momento podrá denunciar. ¿Qué tipo de conductas más habituales se incluyen en los protocolos? Las que tenéis aquí en la pantalla. Conductas verbales, conductas no verbales y físicas de naturaleza sexual. Aquí tenemos desde flirteos ofensivos, insinuaciones sexuales, a, por ejemplo, exhibir fotos de contenido sexual, materiales escritos de tipo sexual y conductas físicas que tienen que ver pues con palmaditas, pellizcos, contacto innecesario, etcétera. El acoso sexual, como yo decía al principio, tiene dos variantes, el acoso sexual ambiental y el acoso de chantaje o de intercambio, que también se llama. El si quieres, tienes que, ¿no? Siempre referido a condiciones de trabajo y a mi propuesta de carácter sexual. Y respecto al acoso sexual ambiental, traigo aquí la foto de Iveco porque quiero que recordéis que aquel caso que sucedió en Iveco, pues tenía bastante que ver con esa definición de acoso sexual ambiental, que es justo lo que allí se produjo, ¿no? Y por tanto, bueno, no sé si tenéis Netflix,
si alguien tiene Netflix, aprovecho para invitaros a que veáis la serie Intimidad, ¿no? Respecto a ese nuevo tipo de acoso por razón de sexo, aprovecho para decir que cuando abordamos estos temas en la empresa necesitamos una mentalidad abierta, ¿sí? Necesitamos mentalidad abierta para revisar la mirada, para poder gestionar esa diversidad. Allá donde hay personas, hay diversidad, ¿sí? Esto es un mantra que repito en muchas ocasiones porque parece que se nos olvida y las personas somos únicas, ¿sí? El acoso por razón de sexo, aquí ya no hay naturaleza sexual, pero el resultado es el mismo, ¿eh? De esos comportamientos, como siempre, atentar contra la dignidad de esas personas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿O cómo se suele hacer? ¿Cómo son estas conductas? Ataques con medidas organizativas, aislando a las personas, acciones para dañar la reputación, otras que afectan a lo mejor incluso psicológicamente a las personas. Y para esto me gustaría preguntarnos esta mañana, ¿realmente estamos practicando la empatía en nuestra organización? Porque la respuesta a esta pregunta nos daría ya bastantes pistas y nos situaría en la primera parte de esa foto fija, ¿no? También me gustaría que tuviésemos claro que cuando hablamos de acoso discriminatorio, como he dicho, por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género, además de estar definido en la ley, estamos hablando de ejemplos, ¿no? Que serían negarse a llamar a una persona trans como requiere por su nombre sentido y hacerlo siempre por el nombre administrativo, menospreciar las capacidades, habilidades o potenciales intelectuales en relación a la expresión de género, ignorar o excluir aportaciones, comentarios. Para eso es muy bueno ver el corto que os estaba recomendando y que está en Cosmos que se llama Elefante, ¿sí? Bien, también hay otra clasificación según el vínculo que existe entre persona acosada y acosadora, o presuntamente acosada y presuntamente acosadora. Ya sabéis que el principio de presunción de inocencia no debe faltar, no debemos faltar a él durante todo el proceso de investigación. Y se habla de acoso horizontal cuando se da entre compañeros, da igual en el nivel que estén, que están en el mismo nivel. Vertical descendente cuando se da de persona que está en un ámbito superior o mando a subordinada, y vertical ascendente cuando el origen es justo al contrario. Hablamos de acoso digital respecto a cuestiones que se producen siempre a través de un dispositivo tecnológico. Internet, hablamos de este tipo de acoso a través de redes sociales, teléfono. Y para eso es importante que incluyamos, he traído un pantallazo de un protocolo que desde el ministerio se facilita a las empresas para que puedan hacer o inspirarse en él, ¿no? No es obligatorio el modelo a seguir, pero sí que facilita bastante. Y aquí aparecen una serie de informaciones sobre aquellas conductas que pudiesen ser incluidas dentro de lo que es el protocolo para la prevención del acoso, ¿eh? Me estoy refiriendo a esas conductas que se dan en el ámbito digital. Si no sabíamos lo que era outing, pues va a ser el momento ya de revisarnos y de a ver si podemos averiguar qué es eso, ¿eh? Que ya os digo que básicamente es revelar la identidad de género de una persona o la identidad sexual cuando esta persona no ha consentido, ¿eh? Esto es una violencia y por tanto podría ser constitutivo de una conducta para ese protocolo de prevención del acoso, así como otras conductas tipo cispassing. ¿Cuál es la estructura recomendada para este protocolo? Bueno, pues aparecerá siempre en un protocolo, en primer lugar, el compromiso de la empresa, luego las medidas que incluye, los principios con los que se garantiza, la definición de conducta, el procedimiento de actuación que llevará este hilo conductor, denuncia, procedimiento informal, formal, resolución y seguimiento, y el ámbito para donde se va a aplicar, así como anexos del modelo de denuncia, compromisos de confidencialidad y delitos contra la libertad sexual, que sería interesante incluirlo. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Negociando, ¿sí? Negociando en comisión negociadora con la representación legal de las personas trabajadoras. Y en empresas pequeñas, pues incluso este protocolo de prevención del acoso LGTBI, pues se podrá aplicar de manera unilateral. ¿Cómo será el procedimiento? Bueno, aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? Habitualmente tenemos
este esquema, ¿no? Esta hoja de ruta. En la presentación de la queja se reúne la comisión instructora, después hay una fase preliminar, hay un expediente informativo, se resuelve el acoso y se produce el seguimiento. Sobre las sanciones, ¿qué decir? Hombre, cosas que son importantes, ¿no? Para nosotros, para las empresas. Porque hablamos de sanciones que podrían ir desde una suspensión de empleo y sueldo, un cambio de turno, a un despido disciplinario. Por tanto, estamos hablando de algo que sí que es importante, ¿eh? También tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estemos redactando o negociando el contenido de nuestros protocolos de prevención del acoso, podemos incluir cuestiones como la reincidencia en la conducta de acoso, la subordinación de la víctima respecto a la persona agresora, como posibles circunstancias que sean consideradas como agravantes. Y ni que decir tiene que cuando nosotros tenemos una denuncia de conductas que pudieran ser constitutivas de esos delitos, tenemos la obligación como empresa de dar un traslado urgente al Ministerio Fiscal y, por supuesto, poner en marcha esas medidas cautelares que habitualmente la primera medida cautelar que se pone en marcha es la separación, ¿verdad? De denunciante y denunciada. Bien, para terminar, simplemente crear entornos de trabajo respetuosos con todas las personas es nuestra obligación. Y, por supuesto, las claves son incidir en los comportamientos y actitudes de esas personas, sensibilizando, formando. Así es como vamos a poder cambiar la fisonomía del entorno actual, activar la empatía de las personas. Por supuesto, poner el foco en las conductas, promover métodos de gestión que dificulten el acoso, tener planes de igualdad, planes de diversidad, políticas inclusivas, cultura de tolerancia cero al acoso, tomarse en serio esas quejas, ¿no? Para evitar los daños y aprender a identificar las señales indirectas que puedan dar pistas de algún indicio, ¿no? Cuando aquí empezamos a aumentar, y nosotros esto lo medimos, ¿no? Tenemos nuestro Big Data también que aplicamos en la empresa. Aumenta el índice de asentismo, tengo un aumento de la rotación. ¿Qué parte me he perdido que no entiendo, ¿no? En fin, para terminar, simplemente recordar que ante el acoso, tolerancia es cero. Muchas gracias por vuestra participación y presencia esta mañana y espero que este flash os haya servido para orientaros un poco en esta materia. Es posible que en el futuro se siga profundizando en este asunto. Gracias. Muchas gracias, Reyes. No cabía duda de que iba a ser una estupenda ponencia. Y recuerdo a los asistentes, que, aunque lo hemos puesto por el chat, que las diapositivas, las presentaciones y la sesión en general está siendo grabada, ¿vale? Y que tendréis acceso a ella a través del canal de Confederación en YouTube y os haremos también llegar a través de vuestros mails la presentación, como decía, ¿vale? Es el turno ahora de Sandra Fano. Y nada, ella, bueno, la ponencia de Sandra Fano se titula Igualdad de trato en las relaciones laborales y vamos a escucharla. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por contar conmigo para esta interesante ponencia sobre igualdad de trato. Y gracias también a mis compañeras por compartir este espacio. Voy, al igual que Reyes, voy a intentar compartir un PowerPoint. Bien, no sé si se ve. ¿Lo Sí, estáis viendo? estamos viendo el PowerPoint. Vale, Ahora, ya lo tengo que presentar. perfecto. La pantalla completa se ve bien, ¿no? Genial, y te escuchamos también bien. Perfecto. Bueno, pues entonces, sin más, vamos a empezar a hablar de igualdad de trato en las relaciones laborales. En este espacio lo que voy a intentar es explicar un poquito cuál es la importancia de la igualdad de trato en la empresa, qué beneficios trae consigo un entorno laboral inclusivo, los obstáculos y las consecuencias de esos obstáculos que pueden generar una desigualdad y tratos discriminatorios entre los trabajadores, qué son los sesgos inconscientes, cómo los podemos detectar y cómo podemos reducir sus efectos. Y también hablaremos de alguna estrategia y alguna herramienta para poder ejercer el liderazgo inclusivo. En primer lugar, me gustaría explicar qué es la igualdad de trato.
Pues la igualdad de trato al final es ese principio que garantiza que todas las personas en el lugar de trabajo sean tratadas de manera justa, independientemente de su género, raza, edad, orientación sexual, religión, estado civil, discapacidad o cualquier otra característica personal. ¿Qué es lo que implica? Pues que todas las decisiones que están relacionadas con el empleo, con la contratación, con la promoción interna que hacemos a nuestros trabajadores en la empresa, con la asignación de tareas, las remuneraciones, los incentivos económicos, el acceso a la formación, las condiciones laborales o el despido, deben de basarse en criterios objetivos y relacionados exclusivamente con las capacidades, con el desempeño y con las necesidades del puesto, y no en prejuicios o en estereotipos que muchas veces caemos sin darnos cuenta. La igualdad de trato es un derecho que ya viene recogido en nuestra Constitución española, en concreto en el artículo 14, donde nos dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Y al final esto lo que vemos es que es un mandato legal recogido en la Constitución y que ha servido de base para otras normativas, como puede ser el Estatuto de los Trabajadores, la Ley 3/2007 de Igualdad, y que estamos obligados a cumplirlo porque no deja de ser un derecho fundamental de todas las personas. A mí me gusta siempre cuando hablo, sobre todo con directivos y con propietarios de empresas, poner esta frase de Peter Drucker, que era un filósofo austriaco, donde dice que las empresas no son procesos económicos con consecuencias sociales. Siempre cuando pensamos en una empresa, pensamos en algo que genera beneficios, que está muy bien y que para eso se crean. Pero esas empresas están formadas por personas, por lo tanto, son procesos sociales con consecuencias económicas. Ahora me gustaría poneros un vídeo, no sé si se escucha. Sí, sí se escucha. ¡Qué poca vergüenza! Iros a besaros a vuestra casa. Sí. Pues no me he decidido, ¿sabes? Ya, pero es que es inmigrante y a saber cómo te dejan luego esto en la casa. Venga, hasta luego. Hola, buenos días. Hola. Venía a dejar el currículum. Ah, bien. Pues lo esperamos. Gracias. Ya le sobra. Venía a informarme de los cursos de informática. Curso de informática. Pero esos cursos no admiten el F3, ¿verdad? Buenas tardes. Quería una mesa para uno, por favor. Claro, ahora mismo le busco un sitio donde no moleste a los demás clientes. Bien, al final lo que vemos es que lo que pasa en la calle también puede pasar en nuestras empresas. Son comentarios que seguramente yo misma alguna vez habré hecho o habré pensado, es que es inevitable, o sea, no lo hacemos con mala intención, pero ocurre, tenemos esos prejuicios y esos sesgos que los llevamos implícitos como personas y que hay que ser conscientes de que existen. Entre la igualdad son políticas que se implementan para
o sea, son políticas iguales para todos y muchas veces cuando nosotros decimos, sí, yo en mi empresa fomento la igualdad y los recursos son iguales para todos, pero al final hay que ir un paso más allá, hay que ir a la equidad, porque os voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una valla y tú le dices, mira, a través de esa valla, y les das un cajón y ese cajón siempre es el mismo cajón para todos, de la misma estatura, del mismo tamaño, no todo el mundo va a poder ver a través de esa valla. Al final tú tienes que adaptar ese cajón a gente más alta, gente más baja, para que tengan, para ajustarse a sus necesidades y por lo tanto que los resultados sean los mismos para todos. Eso es la equidad. La equidad es un paso más allá de la igualdad. ¿Por qué es importante la igualdad de trato en el entorno laboral? Pues porque fomenta el compañerismo y el respeto mutuo. No sé, el compañerismo y el respeto mutuo al final nos generan equipos más cohesionados porque entre ellos siempre hay muchísima más confianza y fomenta también esa colaboración entre compañeros y buen ambiente. Es importante también a nivel de productividad. Nos aporta trabajadores motivados, con compromisos con los valores de la empresa, porque al final si un trabajador siente que la empresa es justo con ella, siempre va a querer dar lo mejor de sí mismo. Por lo tanto, siempre va a generar un sentimiento de pertenencia y de lealtad. Es importante también a nivel de eficiencia. Estamos optimizando con la igualdad de trato y la diversidad los recursos humanos, nuestros equipos. Si ellos se sienten valorados y tratados con justicia, evidentemente siempre van a dar, como hemos dicho antes, lo mejor de sí mismos. Por otro lado, si tú das libertad a las personas, a las mujeres, a los inmigrantes, a cualquier persona que tú tengas en tu equipo de trabajo, si les das libertad para expresarse libremente sus ideas sin temor a ser juzgados, tú estás fomentando la innovación y la creatividad, porque al final cada persona es distinta y cada persona tiene sus experiencias y siempre tiene ideas diferentes. No es lo mismo una idea de un líder que de 10 personas a la vez. Al final estás creando e innovando. Se reducen los conflictos laborales. Una plantilla satisfecha tiene muchísimos menos conflictos, lo que se traduce también en mayor productividad y capacidad en innovación, en reputación, en sostenibilidad y en responsabilidad social. ¿Cuánto tiempo habéis perdido muchos de vosotros en resolver conflictos de vuestros trabajadores? Y también es importante para atraer y retener talento. Un trabajador que esté contento en su empresa no quiere irse. Y al revés, o sea, si tu empresa tiene fama de que los trabajadores están contentos en el trabajo, la gente quiere trabajar ahí. Y me gustaría daros un dato. El año pasado se batió récord de bajas laborales en salud mental. Se llegaron a 600.000 bajas laborales, lo que supuso un incremento de aproximadamente un 14% con la consecuencia y la repercusión económica que eso tiene. Simplemente implementar políticas de igualdad en el entorno laboral implica salud mental y bienestar laboral. Los estudios también nos dan datos de cómo las personas perciben a esas empresas que fomentan la diversidad como un mayor atractivo. El 80% de los encuestados que hizo Deloitte consideraba que las empresas tenían un mayor atractivo cuando trataban a sus trabajadores de manera justa. Al mismo tiempo, eso quiere decir que el 20% son más rentables y se fidelizan, los clientes son más fieles a esas empresas en un 30%. Eso hace que se incremente la reputación y la imagen de marca y hace también que los consumidores se sientan más inclinados a apoyar esa marca. Por lo tanto, cuando nosotros generamos esa igualdad y aplicamos políticas de igualdad, lo que estamos también es desarrollando la responsabilidad social corporativa, implementando condiciones laborales justas, aplicando el respeto de los derechos humanos, aplicando principios de igualdad de trato y diversidad en el trabajo y generando las mismas oportunidades de desarrollo económico para todos los empleados. Por lo tanto, igualdad significa beneficio económico e impacto social. Más datos os puedo decir, el 25%, menos del 20%, cuando una empresa no aplica esas políticas de igualdad, tiene una mayor rotación de empleo.
cuando no las aplica tiene un 20% más de absentismo, tiene un 20% más de conflictos, tiene un 35% menos de productividad y no retiene el talento en un 60%. ¿Qué obstáculos nos podemos encontrar a la hora de aplicar las políticas de igualdad de trato? Pues nos encontramos con los obstáculos como puede ser la cultura organizacional, la resistencia al cambio, barreras en los procesos de evaluación y los conocidos como sesgos inconscientes. Al final, esas empresas con esa cultura jerárquica y conservadora, que son las que mayores dificultades tienen a la hora de implementar cambios en la empresa, porque se basan en valores tradicionales, les cuesta romper esas barreras, los líderes llevan muchos años haciendo lo mismo y salir de la zona de confort cuesta. O sea, uno de los mayores retos que tenemos a la hora de aplicar políticas de igualdad y políticas de diversidad en las empresas es intentar salir de esas zonas de confort para cambiar comportamientos que al final son personales, o sea, que los directivos tengan una autoconciencia, que se paren a pensar y que quieran también cambiar los patrones que llevan toda la vida haciendo. ¿Cuántas veces nos hemos ido a una empresa, hemos intentado cambiar las cosas y nos han dicho, no, si esto no se hace así, esto se hace así desde hace tiempo, si va bien, ¿por qué voy a cambiar? Otras barreras nos las podemos encontrar en los procesos de evaluación. Si no establecemos criterios claros y objetivos que dejen espacio a los prejuicios personales a la hora de tomar las decisiones, estamos fomentando también una sensación de desigualdad y, por lo tanto, también estamos fomentando una sensación de injusticia que luego se va a reflejar en el trabajo, en el servicio y en el trato con el cliente. Y los sesgos inconscientes, que son los que comentaba antes, que son patrones automáticos que todos tenemos. Son patrones de pensamiento que influyen en cómo percibimos, cómo evaluamos y cómo tratamos a las personas de nuestro entorno. Voy a enseñaros ahora un vídeo para que veáis cómo inconscientemente todos generamos esos sesgos. Ay, perdón. ¿Cómo puedo volver atrás? Disculparme, es que creo que no se escuchaba, ¿verdad? No, Sandra, No se escuchaba. o no ha llegado el momento de escucharse todavía, pero no se había escuchado nada, ¿eh? Vale, disculpar, ¿eh? Nada, no te preocupes. ¿Se escucha ahora? No, No se escucha nada, ¿verdad? no. Vale. Bueno, pues es una pena porque... No se escucha. Nada, ¿no? Bueno, pues os explico un poquito en qué consiste el vídeo porque creo que merece la pena mientras se va desarrollando el vídeo. ¡Ay, mira! Ahora sí. Venga, perfecto, genial, gracias. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser pues, lo mismo, puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad.
Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Bueno, soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños de 5 años. No soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Hondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues, como la juventud. Bien, yo creo que sobran las palabras porque al final a todos nos ha pasado esto. O sea, yo siempre digo que todos tenemos sesgos inconscientes y que no nos tenemos que sentir culpables por tenerlos, somos personas. Simplemente nuestro cerebro funciona así, nuestro cerebro utiliza atajos para procesar información, la ingente información que vamos recibiendo desde que nacemos. Entonces, esos atajos, que son esos sesgos inconscientes, lo que nos ayudan es a tomar decisiones rápidas y a simplificar. ¿En qué se basan los sesgos inconscientes? Pues se basan en experiencias pasadas, en influencias culturales, en normas sociales. Yo seguramente tendré unos sesgos diferentes a los que puede tener a lo mejor una persona que haya nacido en Marruecos o en China o en Estados Unidos. Todos tenemos ese deseo de pertenencia. Cómo nos han educado nuestros padres, a mí me han educado con unos valores que seguramente serán diferentes a los valores que tenéis cada uno de vosotros. Por lo tanto, los sesgos inconscientes existen, están, los tenemos, todos hemos pensado lo mismo a lo mejor de una persona con una apariencia, mala vestimenta o dejadez y pensamos que y somos capaces, hay gente que hasta cruza de acera. Por lo tanto, existen. Simplemente tenemos que saber que están y en qué consisten. Existen sesgos de afinidad. Nosotros tendemos siempre a estar con la gente con la que mejor nos llevamos o con las que compartimos gustos o costumbres. Tenemos sesgos de confirmación, nos gusta. Esto yo siempre pongo el mismo ejemplo. Al final, todos los medios de comunicación, pues la gente un poco más progresista quizá escuche lo que quiere oír en cadenas como la SER y la gente más conservadora pues quizá tire más como la COPE. Queremos escuchar lo que queremos oír. Sesgos de atribución. Al final atribuimos ciertas características a gente en función de su origen, por ejemplo, a las mujeres siempre le vamos a atribuir a lo mejor tareas inconscientemente. A una mujer no le vas a decir que arregla a lo mejor una lavadora, a lo mejor se lo dices a un hombre, pero ¿por qué una mujer no puede arreglar una lavadora? Sesgos por estereotipos y el efecto halo. O sea, los estereotipos también son, y el efecto halo son características e impresiones que nosotros tenemos por que una persona vista de una manera, sea más guapa, más fea, tenga el pelo rubio, tenga el pelo moreno. Todo eso influye, como hemos visto en el vídeo hace un momento. ¿Cómo lo podemos detectar? Pues en primer lugar, siendo conscientes, con la autoconciencia, con la importancia de pararse
a observarnos a nosotros mismos y dentro del entorno laboral también tenemos que observar los patrones de conducta que tienen nuestros equipos de trabajo. Tenemos que hacer reflexiones personales y grupales, tenemos que ver cómo actúa cada uno, cómo participan en las reuniones, cómo hacen sus tareas, por qué una persona calla o otra protesta más de la cuenta. Todo eso es observar y observarnos también a nosotros. Sí, observar también si nosotros siempre tendemos a pedir ayuda a la misma persona y por qué no se lo pedimos a otra, porque también lo podemos detectar formándonos y sensibilizándonos. Y con herramientas, eso sí, por ejemplo, las encuestas anónimas. A mí las encuestas anónimas me parecen una herramienta potentísima porque permiten a los trabajadores de una manera anónima expresar lo que ellos sienten, expresar si ellos ven que hay favoritismos, porque muchas veces nosotros vamos con el día a día sin darnos cuenta y quizás estamos haciendo políticas discriminatorias que otra persona lo ve. O a mí, por ejemplo, me pasa y me pasa mucho en Andalucía. Yo soy del norte, soy asturiana y quizá tengo una manera de hablar un poquito más brusca. Y entonces hay veces que tengo una manera de decir las cosas que la gente dice, oye, pero no te enfades. Digo, no, no, si yo no estoy enfadada. Entonces, hay veces que necesito a la gente para que me haga de espejo. Revisemos los datos de nuestras empresas, revisemos qué política, quiénes han ascendido, quiénes han hecho promoción, cuántas veces la gente la dejamos participar o no. Hagamos también reuniones individuales con nuestros trabajadores, tengamos una observación activa. Y si vemos que no somos capaces de determinar qué sesgos o qué políticas estamos haciendo, ¿por qué no? Vamos a pedir ayuda, auditorías externas, los famosos coaching, las buenas sesiones de coaching. Al final lo que hace es que una persona objetiva y de fuera vea lo que quizá tú no ves por el día a día, porque también es verdad que tú como directivo no tienes que estar todo el día, tienes que trabajar, también tienes que ejercer de jefe. Y sobre todo, hagamos una reflexión personal porque es que nosotros, empezando por nosotros, es por donde tenemos que empezar a implementar esas políticas de igualdad. ¿Qué consecuencias personales tiene la desigualdad? Pues al final, lo hemos venido diciendo hasta ahora, fomenta la exclusión, no damos las mismas oportunidades a todo el mundo, asignamos las tareas por estereotipos, asignamos las tareas en función de quién es por edad, por sexo, porque una persona sea discapacitada. Muchas veces no nos damos cuenta y hacemos también comentarios inapropiados, esos chascarrillos, esos chistes que los hacemos sin querer y que a lo mejor pues si no conocemos con quien estamos trabajando le podemos molestar. Si no reconocemos también que puede haber una desigualdad en los logros, estamos generando una sensación de injusticia y sobre todo otra consecuencia puede ser la exclusión en la toma de decisiones. Estamos limitando, si no dejamos que la persona se exprese, estamos limitando también la diversidad de ideas en la toma de decisiones. Consecuencias empresariales, pues las que hemos venido diciendo hasta ahora. Un mal ambiente laboral, trabajadores insatisfechos, al final lo que genera es falta de compromiso, falta de motivación, falta de retención de talento, menos productividad, menos beneficios, mayor perjuicio reputacional y al final mayores conflictos interpersonales. Estrategias, ¿cómo podemos abordar todo esto? Pues con estrategias preventivas, con estrategias reactivas y desarrollando un liderazgo inclusivo. Si nosotros detectamos, esto es como, bueno, iba a decir un refrán, pero ahora no me acuerdo, perdonadme, pero al final la prevención es ahorro. Por lo tanto, las estrategias preventivas son muchísimo mejores que tener que reaccionar ante una desigualdad. ¿Cómo lo hacemos? Estableciendo políticas claras y objetivas de cómo, si yo tengo unos objetivos claros y tengo unos parámetros claros de cómo tengo que dar formación, a quién le tengo que dar formación, cuáles son los parámetros de mi empresa a la hora de despedir a la gente o a la hora de promocionarlos a nivel interno. Y esas políticas claras y objetivas las tiene que conocer todo el mundo. Hay que fomentar la transparencia de tal manera que todos los trabajadores sean conscientes de cuáles son los valores de mi empresa y cuáles son las normas. Y si yo tomo una decisión, todos son conscientes de que la tomo en base a criterios objetivos.
Evidentemente, también hay que fomentar una comunicación y un feedback continuo, una comunicación inclusiva para estar estableciendo canales de comunicación para los trabajadores donde ellos puedan expresar sus preocupaciones regularmente y fomentar también un liderazgo dentro de un clima de respeto mutuo. ¿Qué pasa si al final todo esto no lo hemos llevado a cabo por desconocimiento o por nuestros sesgos inconscientes y hemos generado desigualdad? Pues al final las estrategias reactivas es establecer esos principios de resolución de conflictos donde el líder tiene que ser un mediador imparcial para resolver una situación y conseguir detectar cuanto antes esa desigualdad y actuar de inmediato. No dejemos que se enquisten. No digamos, bueno, pues ya pasará la próxima vez que se haga de otra manera. No, actuar de manera inmediata para evitar que el problema se repita. Y sobre todo, una vez que ya se desarrollan esos planes de acción correctiva, monitorear y hacer un seguimiento constante, evaluar si las medidas que se han tomado han funcionado y si no han funcionado, pues corregirse, equivocarse, como decía el sabio, perdón, equivocarse es de sabios, como decía el filósofo. ¿Qué significa ser líder inclusivo? ¿Qué significa ser un líder que implemente las políticas de igualdad? Pues significa ser una persona que trata a todos los empleados con respeto y equidad y sin favoritismos. Significa que esa persona y ese líder reconoce y valora las contribuciones de todos, les permite expresarse, recoge las ideas, y luego si tiene que rechazar alguna lo hace con un feedback constructivo, dando argumentos, diciendo me parece magnífica esa aportación, pero para el objetivo que queremos pues no nos funciona. Ser coherente también entre lo que se dice y lo que se hace. Tenemos que tener en cuenta como empresarios y como líderes que el líder es una persona muy observada. Al final es el referente de su equipo de trabajo. Entonces, si dice una cosa y luego hace otra, pierde credibilidad y la gente empieza a pensar que es una persona injusta y que no tiene criterios. También tiene que ser transparente en las decisiones, compartir, como habíamos dicho antes, la información y compartir los objetivos y los criterios con los que luego toma esas decisiones, tener un compromiso claro con el equipo y sobre todo escuchar activamente, que escuchar no es oír, que muchas veces escuchamos pero no de manera activa. ¿Qué significa escuchar de manera activa? Pues escuchar no solo el mensaje que nos están diciendo, sino que ver quién nos está diciendo ese mensaje, el por qué nos lo dice, para qué nos lo dice. Y si no entendemos qué es lo que nos dice, preguntar. Preguntar con el para qué y con preguntas abiertas para que la otra persona también pueda explicarse. ¿Cómo hacemos un feedback constructivo? Muchas veces nuestra labor es corregir a nuestro equipo de trabajo o decirle que algo no está bien hecho. Y lo que tenemos que intentar es que ese feedback nuestros integrantes del equipo no lo tomen como un ataque personal. Por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? Hay que cuidar el tono, hay que cuidar el lenguaje y sobre todo a la hora de hacer una crítica, hacerla describiendo lo sucedido, sin intentar no meter esos criterios personales, esos prejuicios, preguntar a la otra persona qué es lo que ha pasado. Porque muchas veces no sabemos las circunstancias de por qué un trabajo está mal hecho o por qué un cliente ha llamado para quejarse. Entonces, describe lo sucedido, pregunta qué es lo que ha pasado y di también las consecuencias que ha tenido la queja de ese cliente, di las consecuencias que ha tenido el que ese trabajo no esté bien hecho. Una vez que tú dices las consecuencias, siempre de manera objetiva y constructiva, hay que explicar cuál es el objetivo. Pues mira, este trabajo tiene que hacerse así por tal motivo. Explora con la otra persona las alternativas que puede haber y de esa manera tú generas también un compromiso. Si le permites a la otra persona participar en la solución del problema, también está adquiriendo un compromiso. Por lo tanto, el feedback para mí es lo mejor del mundo siempre y cuando se haga de una manera asertiva, empática y constructiva. ¿Cómo podemos solucionar conflictos? Pues es una manera muy parecida al feedback. Vamos a identificar cuál es el problema, reunamos a las partes implicadas, vamos a analizar cuáles son los objetivos, qué consecuencias tiene esa mala relación, qué consecuencia tiene ese mal ambiente. Escuchemos también a las distintas partes, porque a lo mejor las dos partes tienen razón y lo único que no han hecho es lo que tú has comentado, que se sienten y se comuniquen. Vamos a tener también una intervención rápida y justa y vamos a mantener
una política abierta y asertiva. La comunicación inclusiva, por lo tanto, implica que todas las personas en el lugar del trabajo tengan la misma oportunidad de expresar sus ideas, sus inquietudes y sus opiniones. La comunicación, al fin y al cabo, es la base de cualquier relación interpersonal y una buena comunicación resuelve un montón de conflictos, y evita un montón de crisis. No solo es una comunicación que nosotros tenemos que intentar hacer de manera asertiva e empática, sino que también aprovechémonos de las nuevas tecnologías a la hora de facilitar esos criterios, a la hora de facilitar, de tener en cuenta que todo el mundo comparta la misma información. Pues hoy en día tenemos plataformas, los famosos CRM como Microsoft Teams o Slack. Eso es una manera muy rápida y muy fácil de que todo el mundo maneje la misma información y de que nadie se sienta indiscriminado. Lo que comentaba antes, las encuestas confidenciales, las evaluaciones anónimas, ahí también donde preguntemos a las personas si consideran que su entorno laboral es satisfactorio, si están motivados o no, qué políticas implementarían, si están a gusto, y luego también revisemos la manera de comunicarnos por escrito. Hoy en día la inteligencia artificial nos facilita muchísimo ese trabajo y nos puede detectar que si nuestros lenguajes son discriminatorios o no en los correos electrónicos y en los documentos. A nivel interpersonal, mantengamos también una comunicación abierta y asertiva. Lo que comentaba antes, la escucha activa. Cuando tengas que hacer un feedback, utiliza más el yo en vez del tú. Cuando tú amplias el tú porque tú has hecho o porque tú has dicho, la otra persona lo recibe como un ataque. Sin embargo, si tú hablas desde el yo, mira, he percibido, o siempre lo vas a decir de una manera más suave, la otra persona no se va a sentir atacada a nivel personal. Sustituyamos el pero por el y. Se dice lo mismo, pero al final no tiene nada que ver una frase donde diga pero hoy. Entonces, intentar sustituirle y veréis cómo el efecto es totalmente distinto. Hablemos de manera asertiva, seamos capaces de decir no, seamos capaces de ponernos en el lugar del otro. Hablemos con mensajes claros, sencillos, directos. Intentemos adaptar nuestro lenguaje a la otra persona, utilicemos un tono respetuoso. Si no tenemos claro que la otra persona lo ha entendido, preguntémosle, pero con preguntas abiertas. O sea, las preguntas abiertas son aquellas que no se responden ni con un sí ni con un no. Y sobre todo fomentemos el feedback constructivo, que la gente aprenda a recibir las críticas y no como algo bueno para desarrollar su trabajo y no como un ataque personal. Dicen que no somos iguales, que no nos entendemos, que nos separan brechas y techos de cristal, que nacimos diferentes y viviremos diferentes. Ha llegado el momento de comprobar si es verdad. Bienvenidos y bienvenidas a la nave C. Vais a participar en un experimento social. Por favor, dar un paso al frente si estáis de acuerdo con las afirmaciones que leeremos a continuación. Me encanta cantar en la ducha. ¿Alguna vez no he tenido agua caliente en casa? En verano me voy a la casa de la playa. ¿Alguna vez he dormido en la calle? Una vez a la semana voy a cenar a un restaurante.
No tengo que comer. He sido el gracioso o la graciosa de clase. Estoy enamorado o enamorada. Somos personas. Me encantaría trabajar menos. Personas que querrían tener más tiempo para quienes quieren. Personas que han dejado su país, a sus amistades y a su familia para buscar un futuro mejor. Personas que han sufrido acoso escolar. Personas a las que han pagado menos que a otras por hacer exactamente el mismo trabajo. Personas que han sido discriminadas por ser quienes son. Personas que apoyan a otras personas. Queremos un futuro en el que cada persona cuente. Bien, pues me apetecía terminar con este vídeo porque creo que el mensaje es ese, que todos somos personas, seamos jefes, trabajadores, empresarios, todos somos personas con nuestras características y todas somos iguales. Por lo tanto, fomentemos esa igualdad en el entorno laboral y generemos empresas exitosas, diversas e igualitarias. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Muy buena ponencia también, como no podía ser de otra manera. Y nada, por último damos paso a Laura. Y como estamos compartiendo ordenador... Eso es. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Y nada, vamos a escuchar tu parte, que se titula Plan de Igualdad en la Empresa. Y nada, vamos a escucharte. Adelante. Vamos a compartir un poquito, vamos a presentarme primero, ¿vale? Venga, fenomenal. Vas a compartir presentación, ¿no? Sí, pero todavía no. Voy a... Vale. No, todavía no voy a presentar con mi presentación. Aquí. Vamos a ver. Que cargue. Bueno, no quiere. Ahora que, espérate. Mira, ¿me ayuda, Sandra? Porque tú has cerrado, yo no he cerrado. Mira, yo quiero al panel normal. Ya me ayudas con la presentación. Este. Sí, al normal, a que me vean. A que me vean normal. A que te vean normal. Sí, ya está, ¿no? Pero no sé si me ven. ¿Me veis? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, pues estupendo. La imagen está bien, perfecto, te escuchamos bien también. Y luego Bueno. si vas a compartir Sí, presentación, pues lo vemos. después lo intentamos, ¿vale? Venga, fenomenal. Yo quería primero dirigirme a todos y a todas. Muy buenos días, está siendo una mañana súper interesante. Muchísimas gracias a mis anteriores compañeras, tanto a Sandra como a Reyes, porque han sido muy buena introducción a lo que va a ser luego, ¿no? Mi ponencia de sobre crear ya, aterrizar sobre lo que es un plan de igualdad específico, de qué nos sirve, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y sobre todo si eso al final a la empresa le ayuda, ¿no? Quería hacer con vosotros una serie de reflexiones en voz alta de que, por supuesto, sabemos que la sociedad está cambiando no solamente por las nuevas tecnologías, sino por el comportamiento de los trabajadores y trabajadoras dentro de una empresa, pero no solamente porque son los trabajadores y trabajadoras, sino porque el modelo de relación en la empresa y con la empresa está cambiando continuamente. Son muchas exigencias al final a que un empresario o una empresaria se somete y hay que dar las gracias a la Confederación de Empresarios porque tenemos en cuenta que hablamos de empresas y para las empresas. Necesitamos herramientas como esta
para saber cómo enfrentarnos a esos nuevos cambios. De repente a una empresa se le plantea que como tiene más de 50 trabajadores vamos a tener que implantar un plan de igualdad. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? La incertidumbre. Y como decías antes nuestra compañera, como decía nuestra compañera Reyes, nos decía, bueno, es hasta un poquito incómodo porque no tenemos las herramientas suficientes y mira que ahora las palabras de moda son las skills, ¿no? Las herramientas, el talento, la cultura, pero no sabemos cómo argumentar ese plan de igualdad, cómo aterrizarlo y cómo, vamos a ser sinceros, cómo que nos sentamos sancionados, ¿no? Y presionados. Me gustó muchísimo ayer la Confederación de Empresarios organizó su última sección, ponencia, patrocinada por el Banco Santander. Y había un ponente que era Enrique Fernández de Repsol que decía, estamos en continuo cambio, pero la empresa quiere, los trabajadores no tenemos rotación, quieren seguir con nuestra empresa, están cómodos con nuestra empresa y estaba deseando saber por qué. Pensar que una empresa tan grande como Repsol tiene un director de talento y de cultura. Está muy relacionado con lo que vamos a hablar ahora del plan de igualdad. ¿Por qué? Porque decía don Enrique decía como director que los trabajadores se sentían pertenecientes a una marca, confiaban en esa marca. Y no es porque tenga un logo bonito o porque tenga un buen eslogan, es porque la marca está llena con una misión y que quiere retener ese talento. Decía otra razón más, que era que todos esos trabajadores se podían tener participación. Se sentían escuchados, se sentían partícipes. Estamos relacionados con lo que nos contaba Sandra antes. Siempre tenemos ansia de sentirnos partícipes de un grupo. Y en la empresa también. Queremos ser partícipes en la empresa, sentirnos escuchados en la empresa y no sentirnos discriminados dentro de esa empresa. Por lo tanto, si tengo una buena marca, si me siento perteneciente a un grupo y puedo participar en esa empresa, son tres claves muy importantes que podemos recoger dentro de ese plan de igualdad para que todos nos sintamos valorados, respetados y sepamos que estamos siendo pertenecientes a ese grupo. Por último, ya y para terminar la presentación de por qué tenemos que tener esa guía para el plan de igualdad y cómo nos va a ayudar, como líder, cada vez que nos encontremos dentro de una empresa, tenemos que instaurar todos los planes posibles para que el trabajador se sienta cómodo, valorado, respetado y para que como líder yo tenga esa guía práctica para hacerlo. Es muy difícil ser un líder, como nos decía antes ahora mismo Sandra. Tengo que ser un líder respetado, escuchado. Yo he apuntado cuando ella estaba hablando, ¿no? Tengo que, por supuesto, generar beneficios, ¿no? Tengo que ser coherente, tengo que tener el feedback con los trabajadores. Pues qué útil tener ese plan de igualdad súper estandarizado con una serie de puntos que me van a ayudar ante cualquier imprevisto y, por qué no decirlo, denuncia de un trabajador cuando se sienta que ha sido discriminado dentro del trabajo. Pues vamos a intentar compartir, a ver si me ayudáis. Vamos a compartir. ¿Me ayuda, Sandra? ¿Dónde me la has dejado aquí? Compartir. Y la mía que está en Drive o en el escritorio. Vamos a ver. En Drive, por ejemplo, estupendo. Espérate. Perdón, no pasa nada. No pasa nada. Mira, ahora mismo estamos viendo a vosotras una pantalla y al lado la pantalla que estáis compartiendo. ¿Vale? Mira, yo lo tengo en el ordenador, en el escritorio, por si os vale. ¿No? ¿Y dónde está el escritorio? ¿Este? Toda la pantalla Espera, y si movemos esto un poquito. Mira, está aquí. Este es el tuyo y el mío está por ahí. No lo veo. A ver, Espérate, es que lo que quiero es minimizar esto. Pero si el mío, a ver. Claro, igual que tú lo has usado en el Claro, tuyo. lo que quiero es bajar esto. Este era el tuyo. ¿Se ve? Sí. Lo que pasa es que estáis compartiendo las dos pantallas. Vale. La cámara y el PowerPoint. Tenéis que compartir solo. Vale, ya está. Ahora, ¿verdad? Sí, ahora ponlo en modo de presentación. Aquí. Ya está.
No, pero seguís compartiendo dos pantallas. Otra cosa es que Ahora nos que valga. no me vaya a dejar de ver. Claro, claro. No Bueno, pero importa, no creo que importa. bien. Si no tiene ¿Sí? letra muy pequeña, no, bien, bien. Creo que No, se no, ve, no. Laura. Esto es lo más pequeño que Vale, pues vamos a entonces ver. ok. Creo que ¿Vale? bien. ¿Bien? Bueno, ahora se ve la letra un poco más pequeñita, ¿eh? ¿Cuál es la otra pantalla que se está compartiendo? Sí, La cámara, que dice que la cámara también se está compartiendo, pues nada, no. Clara, porque Esto lo habéis dado ponemos. como la opción de compartir cámaras, las dos, en vez de una sola. O sea, las dos pantallas, la cámara y la pantalla, en vez de solo pantalla. No. No sé si eso. Dadle si queréis a la opción de no compartir, quitar el compartir y volver a darle si os parece. Por si Vale. podemos evitarlo así, ¿vale? Y si no, pues seguimos de esta manera. Venga. Darles a no compartir. No, no, no te salga. Esta la quito, ¿no? No, eso es minimizar. Esta es la que hay que quitar, ¿no? Vale, ahora os habéis quedado solo vosotras. Si ahora Venga. dais otra vez a compartir, No. Está abierta. Tenemos que darle aquí y darle a compartir. Disculpad, ¿eh? Nada, nada. Y aquí. no pasa nada. Esto es las cosas del directo. Hoy no es el día de las tecnologías, está claro. Y pues salís vosotras así. No sé el por qué. Bueno, Sí, vamos sí, a dejar, le voy a dejar de compartir, que he visto en la tabla aquí, ¿vale? Y Vale, desde el principio vamos a darle a compartir. venga, eso es, intentadlo así. Y aquí, ¿verdad? Pincha aquí. Y ahora. Ahí. ¿Y Vale, ahora? ahora. Sí. Perfecto. Sí, 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 conseguido. Venga, perfecto. Solucionado. Seguimos. Estupendo. Mirad, Dale importante. dale a la opción, Laura, perdona, de Sí. presentación. Venga, estupendo. Y ahora ya sí que ¿Bien? sí. ¿Lo vemos bien? Sí, Venga, pues muy bien, importante. genial. Venga. Acabamos de ver una palabra escrita en la pantalla que no hemos dicho antes, pero sí es verdad que mi compañera Reyes sí la nombró, que hablamos también de protocolo de acoso en el entorno laboral. Quería introducirlo desde el principio, ¿por qué? Porque está muy relacionado, pero sí tenemos que ser un poquito cuidadosos en que el plan de igualdad no solamente se refiere cuando haya acoso. Estamos hablando de medidas que son importantes para que haya igualdad dentro de una empresa. Parecen muchas veces, y muchas empresas que hablan conmigo me dicen, tiene que ver con solamente estamos hablando de acoso, eso no me va a pasar. Primero, tenemos que ser preventivos, puede pasar el acoso, pero cuando hablamos de igualdad no tiene por qué ser solamente acoso. Como dice en la diapositiva, estamos hablando de que el acoso es una herramienta preventiva para detectar, investigar y sancionar casos de acoso laboral o por razón de género, pero ese acoso no tiene por qué ser solo de razón de género. Incluye campañas de sensibilización y formación para la prevención, establece canales de denuncia, aquí estaríamos hablando simplemente de acoso, aplica medidas disciplinarias en los casos probados y, por supuesto, siempre os voy a poner la normativa que tenemos que tener en cuenta como empresarios. Se ha desconfigurado, ¿no? Aquí. Vamos a ir a la siguiente. Ahora. Llamada de atención que tenemos en la implementación laboral. Muy importante. Como os he dicho aquí, tenemos que ser exhaustivos en hacer un paso a paso de cómo implementar este plan de igualdad. Realizar un análisis detallado de la plantilla, incluyendo la brecha salarial y la promoción interna. Es verdad que cada vez somos más mujeres que somos líderes y cada vez somos más mujeres que estamos en una plantilla, pero tenemos que seguir insistiendo en que, sabiendo que hay una población donde hay muchos más hombres que mujeres, ¿qué ocurre dentro de una plantilla de una empresa? ¿Cuántas personas son hombres? ¿Cuántas personas son mujeres? ¿Cuántas personas tienen un tipo de discapacidad? ¿Cuántas personas son inmigrantes? No estamos hablando simplemente de hombre blanco, ¿no? Estamos hablando de cómo se integra esa plantilla en la sociedad. ¿Cómo es esa plantilla de mi empresa? Implementar medidas de conciliación laboral y personal. Una vez hecho ese análisis detallado de cómo es mi plantilla, tenemos que tener claro de que habrá muchas familias de monoparentales, familias que vienen de la inmigración, familias con una carga de hijos que tienen que conciliar. Y esa conciliación va a mejorar sí o sí ese ambiente de trabajo. Establecer un protocolo de prevención del acoso, como os he dicho antes, no lo podemos obviar dentro de un plan de igualdad, pero no es lo único.
crear una comisión de igualdad. Y este punto es muy, muy, muy importante. Esa comisión de igualdad siempre preguntan, ¿quién forma esa parte de esa comisión de igualdad? Esa comisión de igualdad, por supuesto, tienes que estar tú como empresario, pero si tienes una representación de sindical, perfecto, pero además toda la persona que lleve prevención de riesgos laborales. El plan de igualdad no es más que estar dentro de una prevención de riesgos, es un riesgo que no haya igualdad dentro de una empresa. Y, por supuesto, evaluar anualmente ese plan de igualdad. Objetivos de este plan de igualdad. Un plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas. Muy, muy importante. No lo vamos a dejar al libre albedrío. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, tiene que detectar y corregir desigualdades, fomentar la conciliación, prevenir el acoso sexual y por razón de género. Os dejo también aquí la obligatoriedad, os dejo también aquí el registro donde se hace el plan de igualdad, donde se registra dentro de la Junta de Andalucía, porque son pasos muy pequeños que siempre es bueno que estéis registrados y después podamos poco a poco a ir llenando ese plan de igualdad de medidas. Mirad, al final no podemos obviar tampoco que estamos hablando no solo de acoso, no solo de igualdad de género, pero tenemos que incidir en qué es la igualdad de género. Se refiere a aquellas acciones que buscan erradicar y disminuir las brechas históricamente que han limitado la importancia de las mujeres en la vida pública, privada, económica, política, social y cultural. Lo ha dicho muy bien Sandra, mi compañera. No podemos olvidar cómo las mujeres tenemos que tener un espacio dentro de la empresa que nos permita conciliar esos prejuicios, esas asignaciones de tareas dentro que sufre la mujer dentro de la sociedad. Como empresaria tenemos que tener muy claro en qué repercute en su trabajo. Es bueno saber, como eso, 3 de cada 10 personas trabajadoras son mujeres, solo 3 de cada 10 personas, porque no estamos considerando el trabajo de casa, no estamos considerando el trabajo privado. Y qué importante para impulsar la igualdad de género tener estas 3 medidas. Establecer parámetros de selección sin distinción de género. Cuando al final llega un currículum dentro de tu empresa, qué importante es que te tenga una foto, que diga la fecha de nacimiento, pero realmente eso nos va a servir para seleccionar a la persona que queremos contratar. Realmente cuando vemos esa foto y cuando vemos la edad, ¿no nos estamos dejando un poco influir? Brindar espacios para la formación profesional, el aprendizaje y la captación periódica. Qué importante que cuando una persona quiere estar en la empresa, sabe que puede promocionar, sabe que va a llegar hasta su mayor versión, a su mayor y su mejor versión. Protección de la maternidad con participación compartida de la crianza de los hijos. Esta diapositiva me parece muy divertida porque no podemos obligar que por qué es tan importante la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión en la empresa, se amplían los ingresos de la familia incrementando su bienestar. El trabajo es un espacio donde se pueden revertir las desigualdades y el trabajo empodera. El trabajo es un empoderamiento no solamente personal, sino también económico, lo que constituye un elemento de economía financiera. Al final, cuando tenemos esa autonomía financiera gracias a nuestro trabajo, en donde nos sentimos realizados, donde estamos dentro de una empresa que tiene su plan de igualdad, de equidad, que previene el acoso, nos sentimos realizados, siempre va a revertir en la empresa. Y como último, me he ido yo muy rápido al último. Como el último, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta que en una empresa pasamos mucho tiempo. En una empresa vamos a estar siempre rodeados de compañeros de trabajo que nos han impuesto, no hemos elegido. Estamos muchas horas, pero tenemos que aprender a rodearnos de personas positivas, aprender a relajarnos, a crear ese espacio de gratitud porque tenemos trabajo y nos sentimos realizados. Estamos con un líder, con un empresario o una empresaria que tiene una misión que por supuesto va a ser generar riqueza, generar empleo y obtener beneficios y que estoy ayudándolo y estamos juntos en ese plan para conseguirlo. El plan de igualdad tenemos que tener muy claro que nos va a tener una guía para poder conseguir al final esa misión que a largo plazo conseguiremos como empresa. Tenemos muy, muy, muy en cuenta que los ciclos de las empresas al final también están llevados con lo que es el empresario y con lo que es los cambios de las políticas, de los cambios generacionales. Tenemos que estar preparadas para todo ese
ese momento. No quiero olvidar que al final, cuando asistes a muchas webinars de captación de talento, de cómo implantar el plan, como estamos hablando de igualdad, nos dicen, sí, sí, pero al final los trabajadores y trabajadoras quieren estar menos tiempo en el trabajo y más en el ocio y en el tiempo libre. No es así. Es que queremos sentirnos cómodos en nuestro espacio de trabajo. Si vemos nuestro espacio de trabajo donde no me siento valorado, donde no tengo una igualdad con mi compañero de trabajo, no solamente una igualdad porque tengamos el mismo sueldo, sino la misma carga de trabajo, las mismas opciones de progresar, las mismas opciones de formarnos, al final no vamos a querer estar en ese espacio de trabajo. Queremos estar sentidos con la práctica de estar juntos en una misma misión y eso tiene que quedar muy claro. En ese plan de igualdad tiene que quedar claro por qué estamos juntos en esta misión y en esta empresa. ¿Por qué vamos a ascender en ese puesto de trabajo o no? ¿Por qué vamos a tener horas de teletrabajo o no? ¿Por qué vamos a tener vacaciones incluso más periodo de vacaciones o no? Pero todo eso tiene que estar, como decía nuestra compañera Sandra antes, súper consensuado, súper estandarizado y muy claro en las pautas que tenemos que hacer. Pues nada, muchísimas gracias. Ya desconecto aquí. Muchas gracias, Laura. Ya está, eso es, ya has quitado el compartir pantalla. Muchísimas gracias a las tres. Habéis abordado el tema de la igualdad desde, bueno, pues tres perspectivas diferentes, ¿no? Tres ámbitos y igual bueno, pues de buenas presentaciones y muy, además muy distendido y genial. No hay así ninguna consulta expuesta plasmada aquí en el chat, ¿vale? Así que si no queréis añadir algo más, que libremente queráis añadir en estos minutillos algo que se os haya quedado en el tintero, y si no, pues hasta aquí ha llegado la sesión. Sandra, asómate por ahí y te Sí, vemos sí, si por quieres, favor. Aquí estoy. ya que estáis compartiendo pantalla. Reyes también te vemos por ahí y de verdad gracias chicas porque ha sido muy buen webinar y creo que con mucho contenido, mucho mensaje y muy interesante. Y sin duda seguiremos en contacto y ofreceremos más sesiones. Bueno, yo ¿Vale? simplemente, si me lo permites, Claro. Irene, darle las gracias también tanto a Laura como a Sandra, porque he disfrutado mucho con vuestro enfoque, teniendo en cuenta que me había tocado la parte más normativa, ¿verdad? Ahora que estamos así, ahora que no nos oyen y se está grabando, ¿no? Pero cierto que me ha gustado mucho porque creo que de esta manera ha quedado mucho más redondita, ¿verdad? La presentación. Y al final yo estoy muy contenta esta mañana de haber podido compartir pantalla con personas que compartimos propósitos, ¿verdad? Al fin y al cabo es promover la igualdad de derechos, trato y oportunidades, ¿no? Para que tengamos dentro de las empresas esos entornos más sostenibles que al final, conecto ahí con mi propósito, ¿no? Que es acompañar a personas para lograr hacer de la vida un mundo más vivible, ¿no? Y nada, simplemente compartir con vosotros la satisfacción y daros las gracias porque he disfrutado mucho. Gracias a ti, Reyes. También ha sido un placer, aunque no estemos en presencia, pero muchísimas gracias y ha sido un placer. Yo no te conocía, así Sí, es que verdad, no nos conocíamos antes, pero bueno, aquí estamos para lo que necesitéis que podamos cooperar. Aquí tenéis mis manos. estupendo, igualmente. Muchas gracias. Quizás como una conclusión bonita, Francisco Javier Díaz ha puesto en el chat bueno, ha dicho muchas gracias, ¿no? Sí. Pero me encanta lo que dice al final, ¿no? Que dice, es importante que las empresas empiecen a evaluar, planificar y controlar los riesgos psicosociales. El plan de igualdad no es más que eso, es una guía. No lo veamos como una imposición en la que, de hecho, no he querido poner, si no tienes el plan de igualdad, te sancionan con ta. No, o sea, veamos la oportunidad de hacer un plan de igualdad. Veamos la posibilidad de hacer un estudio de nuestra plantilla de trabajadores, que son tan importantes y eje vertebrador de nuestra empresa, y saber si están siendo discriminados o no.
y si podemos mejorar esa igualdad de trato y esas buenas prácticas. No tenemos que ir más a empresas como Repsol, como IKEA, empresas que tienen que analizar constantemente todas las posibilidades, ¿no? Para que el trabajador se siente cómodo y cómoda. Hay otra pregunta más que dice, ¿puede decirnos algo sobre la figura del asesor confidencial, creo que se llama? Sí, justo es eso, la persona que se asigna para llevar el plan de igualdad se llama asesor confidencial. ¿Por qué? Porque al final son temas muy delicados donde tenemos que exponer por qué nos sentimos discriminados. Y como he dicho antes, no estamos hablando solamente de salarios. No estamos hablando de salarios, ¿vale? No estamos hablando de una remuneración económica. Hay muchas razones por las que nos podemos sentir en desigualdad de condiciones como trabajador y como trabajadora. Por eso se llama, me parece muy bonito el decir que se llama asesor confidencial. Me imagino que la pregunta también va dirigida a quién elige ese asesor confidencial, dónde podemos encontrar ese asesor confidencial. El empresario y la empresaria tiene que elegir a alguien de confianza, evidentemente, pero no puede ser el empresario o la empresaria. Tiene que ser alguien que lleve, por ejemplo, como os he dicho anteriormente en la presentación, la prevención de riesgos laborales. Es que también es normal que esté enmarcado ahí. Es un riesgo estar en desigualdad. Por eso lo tiene que llevar el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de tu empresa. Que no tengo Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, tengo que también estar aliada con la persona que me lleve la asesoría, que me lleve la prevención de riesgos laborales, que me lleve recursos humanos. Al final, todo es un conjunto de personas que conviven en esa empresa y que tenemos que elegir la persona que más habilidades sociales tenga y más confidencialidad pueda crear a ese trabajador. Porque es muy difícil, y os he dicho, y aquí entro un poco a nivel personal, como ha dicho antes Reyes, que nadie nos escucha. Yo como empresaria he tenido la mala suerte, voy a decir, pero es verdad que he tenido como empresaria una situación de que una trabajadora me ha denunciado acoso dentro de mi empresa. Imaginaos. Se te caen los palos del sombrajo porque crees que tienes todas las medidas oportunas, pero al final no sabes si lo vas a poder resolver o no, no sabes en qué has fallado y es muy importante ya ese plan de igualdad. Es muy importante ver qué medidas tengo que implementar, en qué momento tiene que hablar con ese asesor confidencial, en qué momento tiene que intervenir, en qué momento tenemos que hacer medidas. Es muy, muy importante. Si no tenemos esa guía, si no tenemos ese plano, al final es cuando vamos en un coche y no tenemos el GPS ya, ¿no? No voy a decir el plano en papel porque se me va a notar que soy muy mayor, sino cuando no tenemos el GPS, ¿no? Y no nos guía. Aunque sepamos dónde vamos, es muy importante tener ese GPS y eso es el plan de igualdad. Y sobre todo a mí me gustaría apuntar que no se vea como una carga. O sea, es verdad que hay que hacerlo, cuesta, es como cuando pasas de la imprenta de Gutenberg ahora con la inteligencia artificial. No lo veamos como una carga. Al final también es beneficioso para la empresa, lo hemos visto, los datos están ahí. Las empresas son más rentables. Sé que los empresarios lo que buscan es el beneficio económico, pero es que implementar políticas de igualdad en la empresa y fomentar la igualdad en el entorno laboral es rentable. Entonces, veámoslo también desde ese punto de vista, veámoslo también desde el punto de vista empresarial. Muchas gracias por dar respuesta a los asistentes. Mira, están poniendo ahora otra consulta. 135 personas. De las cuales supongo de la ponencia. Ay, pues Vale. Palma, yo también, mi primera carrera fue de trabajo social, así que compañera, y muchísimas gracias. Escribe, no sé, el chat lo ve todo el mundo, ¿verdad? No lo ve todo el mundo. No, Laura, no lo ve. Ah, pues Lo mira, estás viendo tú por ser panelista. sí. Lo voy a leer. Dice, buenas tardes, mi nombre es Palma y soy trabajadora social en una empresa cuya plantilla asciende a 1.735 personas, de las cuales solamente, voy a poner yo, aunque no lo pone en el mensaje, solamente 142 son mujeres.
Aquí hay mucho que hacer, dice ella. Me ha encantado la ponencia y me encantaría me pasarais las diapositivas si es posible. Muchas gracias. Sí, la Confederación de Empresarios te va a pasar Sí, toda la grabación y, por supuesto, también te va a pasar, por ejemplo, mi correo electrónico. Para cualquier duda, estoy a vuestra disposición, para cualquier información adicional, para profundizar cualquier contenido, porque al final las diapositivas tienen todo el contenido, pero es muchísimo mejor que intercambiemos información. Y nada, compañera y colega de trabajo social, sí es verdad que hay mucho, mucho que hacer. vamos a compartir sí, las presentaciones y además el vídeo entero quedará subido, como he dicho antes, al canal de YouTube de la Confederación. Y si lo veis oportuno en las ponentes, como ha dicho Laura, pues compartimos vuestro contacto con los asistentes por si alguien quiere pues, hacer alguna consultilla o lo que sea, ¿vale? Claro, sin problema. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando, ¿vale? Y nada, volver a agradeceros a las tres la interesante y amena sesión de hoy y nos volveremos a ver pronto y a colaborar como siempre, ¿vale? Muy bien. Gracias a los asistentes por dedicarnos un rato y nada, que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente, Gracias, gracias. igualmente. Hasta Chao. luego.